Por siglos, el Vaticano ha guardado secretos que la humanidad no puede conocer. Pero hay algo más oscuro, manuscritos tan peligrosos que podrían estar malditos. Fui testigo de cómo uno de estos textos destruyó la vida de un hombre. Lo que voy a revelarte no es un mito, es la historia que nadie quiere que sepas. ¿Qué esconden los manuscritos malditos que ni los altos cargos del Vaticano se atreven a leer? Mi nombre es Giulio Conti y fui miembro de los Archivos Apostólicos Vaticanos durante más de 15 años. Lo que estoy a punto de contarles no es un rumor ni un mito. Es una verdad que he cargado en silencio durante una década y que ha dejado cicatrices profundas en mi vida. Al final, me vi obligado a huir porque sabía demasiado. Los Archivos Apostólicos Vaticanos son un lugar de indescriptible solemnidad. Allí se guarda la historia de la Iglesia Católica, documentos que abarcan más de 1000 años de fe, política y misterio. Cuando entré a trabajar en ellos, apenas tenía 30 años. Mi trabajo era simple: clasificar documentos, transcribir textos antiguos y garantizar que todo permaneciera bajo el más estricto control. Siempre fui obediente, al menos al principio. Desde el primer día me advirtieron que existían reglas inviolables: no cuestionar, no indagar y bajo ninguna circunstancia intentar acceder a ciertos documentos marcados con un sello especial. Recuerdo la primera vez que vi uno de esos sellos, una marca en cera roja con el emblema de una cruz y las palabras Caveat Omnis, que todos tengan cuidado. Pregunté a un sacerdote mayor sobre su significado, pero él solo me miró con severidad y me dijo: hay secretos que ni tú, ni yo, ni nadie debería conocer. Uno de los primeros indicios de que algo oscuro rondaba en los archivos ocurrió en mi tercer año. El padre Carlo Benetti, un sacerdote jesuita con una reputación impecable, pidió permiso para acceder a documentos relacionados con la Inquisición del siglo XVI. En ese momento no lo entendí, pero más tarde supe que entre esos documentos había uno de los llamados manuscritos malditos. Solo unas semanas después, el padre Benetti fue encontrado muerto en su habitación, con signos evidentes de autoagresión. La versión oficial afirmó que había sucumbido a una crisis nerviosa, pero algunos susurraban otra cosa, que lo que había leído en aquellos documentos lo había llevado a la locura. Recuerdo el frío que sentí al escuchar esos rumores. Aún así, no podía evitar sentir curiosidad. ¿Qué tipo de manuscritos podían tener tal efecto? ¿Por qué el Vaticano los escondía tan celosamente? La primera vez que oí hablar específicamente de los manuscritos malditos fue durante una conversación con el obispo Lorenzo de Amico, un hombre que trabajaba en los archivos desde hacía décadas. Era una noche tranquila, y yo estaba terminando de catalogar pergaminos cuando el obispo se acercó. Sin rodeos, me dijo: Giulio, ¿sabes por qué siempre nos dicen que no toquemos ciertos documentos? Supongo que por su contenido sensible, respondí. No solo eso. Algunos de esos documentos destruyen a quienes los leen. De Amico habló de 3 manuscritos en particular que tenían una reputación siniestra. El Grimorio de Alejandro V, un libro atribuido al Papa Borgia, que supuestamente contenía rituales oscuros para invocar demonios y asegurar su poder. Aunque oficialmente se niega su existencia, De Amico juraba haber visto el sello que lo protegía. El Evangelio de Caín, un texto apócrifo del siglo XVI, escrito por un obispo hereje que supuestamente había hecho un pacto con Lucifer. Este manuscrito estaba sellado en un cofre negro, rodeado de oraciones grabadas en latín antiguo. El Liber Daemonium, un grimorio medieval que, según las leyendas, contenía instrucciones para invocar entidades que no solo dañaban el cuerpo, sino que destruían el alma. Lo más inquietante era que el obispo de Amico no hablaba con el tono de alguien que compartía una simple superstición. Sus palabras llevaban el peso del miedo y la experiencia. A lo largo de los años, escuché más rumores sobre los efectos de estos documentos en quienes intentaban estudiarlos. Historias de muertes inexplicables, locura repentina e incluso desapariciones. Una en particular quedó grabada en mi mente, la del cardenal Ernesto Visconti, quien en 1723 accedió a uno de los manuscritos y, semanas después, saltó desde la cúpula de San Pedro. En su nota de despedida, escribió:
He visto lo que no debía ver. Que Dios me perdone. Otra historia involucraba a un archivista en 1934, quien, tras leer el Liber Daemonium, aseguró que sombras lo seguían a todas partes. Murió de un infarto pocos meses después, pero antes de hacerlo, escribió un relato que fue guardado en los mismos archivos, sellado con otro caveat emptor. Todo esto alimentó una obsesión peligrosa en mí. Quería saber más, pero al mismo tiempo temía las consecuencias. ¿Por qué el Vaticano mantenía estos manuscritos si eran tan peligrosos? ¿No sería más seguro destruirlos? Cada vez que pasaba frente a una de las secciones restringidas, sentía una extraña atracción, como si algo me llamara desde el otro lado. Fue entonces cuando decidí empezar a indagar por mi cuenta. Sabía que era un riesgo enorme, pero algo dentro de mí decía que debía saber la verdad. Recuerdo la noche en que todo cambió. Era tarde y el resto del personal había dejado los archivos. Había conseguido las llaves de una de las salas restringidas gracias a un descuido de un colega. Mi objetivo era claro, encontrar uno de esos manuscritos. Cuando entré, el aire era denso y la luz de mi linterna apenas podía atravesar la penumbra. Ahí estaba, un cofre negro con un sello en cera roja. Al abrirlo, encontré un pergamino envejecido con inscripciones en latín y símbolos que no pude reconocer. No sabía entonces que ese sería el comienzo de mi desgracia. Aquella noche, cometí el peor error de mi vida. Al abrir ese manuscrito, no solo desobedecí las reglas del Vaticano, sino que abrí la puerta a algo mucho más oscuro de lo que jamás podría haber imaginado. Pero esa es una historia que debe ser contada con calma, porque lo que sucedió después es algo que no puedo borrar ni de mi memoria, ni de mi alma. Cuando abrí aquel cofre negro en la penumbra de los archivos, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era solo el aire frío que impregnaba aquella sala subterránea, había algo más, algo que no podía explicar. El pergamino que encontré dentro estaba amarillento y frágil, pero sus inscripciones eran claras, un latín arcaico con trazos firmes, como si cada palabra hubiera sido grabada con una intención casi ceremonial. Lo primero que noté fueron los símbolos. Cruces invertidas, estrellas de 5 puntas y una inscripción que decía: What non licet homini videre, hic manet clausum. Lo que no es lícito que el hombre vea, aquí permanece cerrado. En ese momento, sentí que debía cerrar el cofre y alejarme, pero mi curiosidad fue más fuerte. No era solo un pergamino cualquiera, lo sabía. Había leído suficientes documentos en los archivos como para reconocer que este texto tenía algo especial, algo peligroso. Comencé a leer las primeras líneas en voz baja, traduciendo el latín con cuidado. Era un relato escrito en el siglo XVI, atribuido a un monje llamado Francesco di Montepulciano, quien, según los registros históricos, había sido quemado en la hoguera por herejía en 1548. Según el texto, el manuscrito detallaba sus visiones y encuentros con entidades que él describía como ángeles oscuros enviados por un poder superior. Lo que más me perturbó fue una frase que aparecía repetidamente: Apertius tuum inferni. La apertura de la puerta del infierno. Mientras leía, tuve la sensación de que el aire en la sala se volvía más pesado, como si algo invisible estuviera observándome. Miré a mi alrededor, pero estaba solo, o al menos eso creía. Volví a mi oficina con el manuscrito escondido bajo mi abrigo. Sabía que si me descubrían, perdería no solo mi trabajo, sino también cualquier posibilidad de acceder nuevamente a los archivos. Pero mi curiosidad no me dejaba detenerme. Durante semanas, estudié cada palabra, cada símbolo, tratando de entender el verdadero propósito del texto. Descubrí que Francesco di Montepulciano había sido un monje franciscano, inicialmente respetado por su conocimiento de las escrituras. Sin embargo, su vida dio un giro cuando afirmó haber encontrado el lenguaje secreto de los ángeles caídos. Según sus confesiones, había recibido estas revelaciones mientras meditaba en una cueva cerca de Montepulciano, donde aseguró haber sido visitado por una figura de luz negra. Una entidad que le ofreció conocimiento a cambio de su fe. El Vaticano lo condenó rápidamente, declarando sus escritos como heréticos y peligrosos. Lo más inquietante era que muchos de sus seguidores, quienes también afirmaban haber leído sus textos, murieron en circunstancias extrañas, suicidios, enfermedades repentinas
y en algunos casos, desapariciones inexplicables. Una noche, mientras trabajaba en mi pequeño apartamento en Roma, recibí una visita que cambió el rumbo de mi investigación. Era el obispo Lorenzo de Amico, el mismo hombre que me había hablado de los manuscritos malditos años atrás. Su rostro estaba más pálido que de costumbre, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un viejo rosario. «Julio, ¿qué has hecho?», me preguntó, su voz cargada de reproche y miedo. Intenté mentir, pero de Amico era un hombre demasiado perspicaz. Sabía que había accedido al manuscrito. «No tienes idea del peligro en el que estás», continuó. «Ese texto no es solo un documento histórico. Es un portal». Al principio, pensé que estaba exagerando. ¿Un portal? ¿Qué clase de superstición era esa? Pero el obispo comenzó a contarme algo que hizo que mi incredulidad se desmoronara rápidamente. Según de Amico, durante el papado de Paulo IV en el siglo XVI, el Vaticano había enfrentado una crisis espiritual sin precedentes. Se decía que un grupo de cardenales, influenciados por el Grimorio de Alejandro V y los textos de Francesco di Montepulciano, había intentado realizar un ritual prohibido para invocar a una entidad que les prometía poder absoluto. El Papa, al descubrir esta conspiración, ordenó la captura de los cardenales y el sellado de todos los textos involucrados en el ritual. Sin embargo, los registros no fueron destruidos, fueron escondidos en los archivos con la esperanza de que jamás volvieran a ser usados. «El manuscrito que encontraste», dijo de Amico, «es una pieza clave de ese ritual. Si sigues leyendo, no solo pondrás en peligro tu vida, sino también tu alma». Quise hacerle caso. Intenté devolver el manuscrito al cofre aquella misma noche, pero algo me detuvo. Una parte de mí sentía que aún no había descubierto toda la verdad, que abandonar mi investigación sería un acto de cobardía. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a experimentar cosas extrañas. Todo comenzó con sueños. Cada noche, soñaba con una figura encapuchada que se acercaba lentamente hacia mí, susurrando palabras en un idioma que no entendía. A veces, despertaba con marcas en la piel, como si algo me hubiera tocado mientras dormía. En otras ocasiones, sentía que había alguien más en mi apartamento, aunque siempre estaba solo. Una noche, mientras caminaba hacia casa, vi una sombra que me seguía a través de los callejones. Cuando me giré para enfrentarla, no había nadie allí, pero el aire estaba impregnado con un olor a azufre que me revolvió el estómago. Decidí acudir nuevamente a de Amico para pedirle ayuda, pero cuando llegué a su residencia, me informaron que había sido trasladado de urgencia a un hospital. Había sufrido un colapso nervioso y estaba delirando. Antes de perder el conocimiento, según los médicos, había repetido una y otra vez: «Non aperias ostium. Non aperias ostium. No abras la puerta. No abras la puerta». Sentí que esto era una advertencia directa para mí, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. El manuscrito parecía tener una especie de conexión conmigo, como si hubiese despertado algo que ahora no podía ser detenido. En mi último intento por entender el texto, encontré una sección que nunca antes había notado. Era una especie de instrucción final escrita por Francesco. Quien lea estas palabras debe saber que lleva consigo la marca del ángel caído. La oscuridad te seguirá hasta que completes el círculo o destruyas el vínculo. No sabía qué significaba exactamente completar el círculo, pero entendí que mi vida estaba en peligro. Por primera vez desde que comencé esta investigación, sentí verdadero pánico. Aquel texto no era solo un manuscrito, era un imán para algo que no podía comprender, algo que me superaba completamente. Había tocado lo prohibido, y ahora debía encontrar una manera de escapar antes de que la oscuridad me consumiera por completo. Pero el tiempo no estaba de mi lado, y las sombras ya estaban demasiado cerca. Desde el momento en que terminé de leer la advertencia de Francesco di Montepulciano, mi vida comenzó a desmoronarse. Todo a mi alrededor se tornaba inquietante, casi surrealista. Los sueños que antes eran fragmentos oscuros se convirtieron en pesadillas vívidas. En ellas, veía figuras encapuchadas, enormes puertas con símbolos desconocidos y un abismo que parecía infinito. No eran solo imágenes, podía sentir el calor del fuego,
el olor a azufre y la sensación de caer, siempre caer. Lo que más me perturbaba era que no solo los sueños parecían afectados. Mi realidad se estaba llenando de señales imposibles de ignorar. Objetos movidos en mi apartamento, ruidos de pasos en el pasillo cuando estaba solo, y la sensación constante de que alguien me observaba desde las sombras. Fue en una de esas noches cuando encontré algo que me paralizó. Sobre mi escritorio, donde había dejado el manuscrito cuidadosamente envuelto, apareció una nueva página, una que no recordaba haber visto antes. Era como si el documento estuviera vivo, revelando más partes de sí mismo cuanto más lo estudiaba. En esa página, un texto inquietante estaba escrito en letras grandes. El lector se convierte en el guardián. No entendí el significado exacto, pero supe que era una advertencia. Algo me había elegido, algo que no iba a dejarme escapar. Desesperado por encontrar respuestas, intenté visitar nuevamente al obispo Lorenzo de Amico en el hospital. No era solo un mentor para mí, era la única persona que podía entender lo que estaba enfrentando. Pero cuando llegué, me encontré con la peor noticia: Lorenzo había muerto. Según los médicos, sufrió un ataque cardíaco repentino mientras gritaba en medio de la noche. Sin embargo, algo en el informe médico me llamó la atención. Uno de los enfermeros aseguró que las últimas palabras de Lorenzo no eran solo gritos, sino frases en un idioma extraño, algo que no lograron identificar. Mi sangre se heló al recordar que, días antes, yo también había escuchado palabras incomprensibles en mis pesadillas. En su funeral, me acerqué a uno de sus colegas, el padre Angelo Moretti, quien parecía muy afectado por la pérdida de Lorenzo. Al mencionarle los manuscritos y las palabras que Lorenzo había pronunciado, su rostro cambió. «No sigas ese camino, Julio», me advirtió, casi suplicando. «Lo que llevas contigo no pertenece a este mundo». Intenté explicarle que necesitaba respuestas, pero el padre Ángelo solo murmuró algo antes de alejarse. «Las sombras ya te han marcado». La advertencia de Ángelo me impulsó a volver a los archivos. Si había algo que pudiera detener lo que estaba ocurriendo, debía estar ahí, en ese lugar donde todo había comenzado. Me escabullí durante la noche, asegurándome de que nadie me viera. Los archivos estaban más silenciosos de lo normal, casi como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Caminé hasta la sala más alejada, donde el cofre negro seguía esperándome. Pero esta vez, no estaba solo. Mientras me acercaba, vi una figura encorvada frente al cofre. Era un hombre mayor, con una sotana raída y una mirada perdida. Parecía susurrar algo, como si estuviera hablando con el propio cofre. Cuando hice un ruido accidental al tropezar con una estantería, la figura se giró hacia mí. «¿Eres tú el nuevo guardián?», preguntó con una voz quebrada. No supe qué responder. Antes de que pudiera moverme, el hombre se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, encontré una serie de documentos antiguos que mencionaban algo llamado la Orden de los Guardianes. Según los textos, era un grupo secreto formado por miembros del Vaticano encargados de proteger ciertos manuscritos considerados demasiado peligrosos para ser destruidos. Cada guardián estaba destinado a proteger un manuscrito específico, pero su destino siempre era trágico: locura, suicidio o desaparición. El manuscrito de Francesco parecía ser uno de los más peligrosos. Según los registros, su último guardián conocido fue un cardenal llamado Matteo Bellucci, quien desapareció en 1789 después de afirmar que el manuscrito le había mostrado la verdadera cara de Dios. Lo que más me aterrorizó fue leer que, una vez que alguien se convertía en guardián, el vínculo con el manuscrito era irrompible. No importaba dónde estuvieras o qué intentaras hacer, el texto siempre encontraba la manera de regresar a ti. Los días siguientes fueron un tormento. No podía dormir, no podía comer. Sentía que algo me acechaba constantemente. Las sombras en las esquinas de mi apartamento parecían moverse y a menudo escuchaba susurros que se detenían cuando encendía la luz. Una noche, mientras intentaba trabajar en mi escritorio, vi algo que me dejó paralizado. En el reflejo de la ventana, había una figura detrás de mí, una figura oscura con ojos que brillaban como brasas. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda fuera del Vaticano. Contacté a un experto en lo paranormal, un hombre llamado Marcello Ricci,
conocido por sus investigaciones sobre fenómenos inexplicables. Cuando le hablé del manuscrito, su reacción fue de puro terror. Y Julio, no tienes idea de lo que estás enfrentando. Ese texto no es solo un manuscrito. Es un canal. Según Marcello, ciertos textos antiguos eran creados no solo para transmitir información, sino como herramientas para conectar este mundo con otros planos de existencia. El manuscrito de Francesco, según él, era uno de esos textos. Cada palabra, cada símbolo, es una llave, me explicó. Y cuando las lees, abres puertas que no puedes cerrar. Marcello me sugirió realizar un ritual de protección, algo que pudiera cerrar temporalmente las puertas que había abierto. Aunque no creía del todo en lo que decía, estaba desesperado y dispuesto a intentar cualquier cosa. El ritual se llevó a cabo en una iglesia abandonada en las afueras de Roma. Marcello encendió velas negras y blancas, dibujó círculos en el suelo y recitó oraciones en latín. Al principio, todo parecía tranquilo, pero entonces las velas comenzaron a parpadear y un viento helado atravesó la iglesia, a pesar de que todas las puertas estaban cerradas. «¡No te detengas!», me gritó Marcello mientras continuaba recitando las oraciones. Pero justo cuando parecía que el ritual estaba funcionando, escuché un sonido que me heló la sangre, un susurro, profundo y gutural, que provenía de las sombras detrás del altar. Las sombras estaban cada vez más cerca, y ahora sabía que no eran solo un producto de mi mente. Algo real, algo antiguo, me estaba siguiendo. Había abierto una puerta que jamás debí tocar, y aunque intentara cerrarla, sabía que el precio por mi curiosidad estaba lejos de ser pagado. El susurro detrás del altar se intensificó, volviéndose casi ensordecedor. Marcello, aterrorizado, continuaba con sus cánticos mientras yo me sentía paralizado, incapaz de moverme o siquiera hablar. De las sombras emergió una figura que me heló la sangre. Era humanoide, pero su rostro no tenía facciones, solo un vacío oscuro como si fuera un agujero en la realidad. Marcello intentó protegerme lanzando agua bendita hacia la figura, pero en lugar de retroceder, la criatura se acercó más. Con un movimiento repentino, apagó las velas y todo quedó en completa oscuridad. Entonces, sentí algo frío sobre mi hombro, como si una mano invisible me tocara. Cuando encendimos las luces de emergencia, la figura había desaparecido. Sin embargo, el ambiente seguía pesado, casi sofocante. Marcello, pálido y sudando, me miró con ojos llenos de pánico. «Esto no se puede detener, Julio. El manuscrito te ha elegido». Esa noche me marché de la iglesia con una sensación de derrota. No solo había fracasado en el intento de protegerme, sino que sentía que había provocado algo mucho peor. Volví a mi apartamento, decidido a destruir el manuscrito de una vez por todas. Pero al desenvolverlo, noté algo que no estaba antes, más páginas habían aparecido. Era como si el texto estuviera creciendo, alimentándose de mi miedo y desesperación. Las nuevas páginas describían un ritual extraño, algo llamado clavis infernum, que según el texto era la llave para cerrar lo que nunca debió abrirse. Sin embargo, la advertencia era clara: intentar este ritual tenía un costo alto, y si se realizaba de manera incorrecta, las consecuencias serían irreversibles. Había una ilustración perturbadora en una de las páginas nuevas. Mostraba un círculo rodeado de símbolos desconocidos y, en el centro, una figura humana rodeada de llamas. Debajo de la ilustración, una frase en latín que aún recuerdo vívidamente: Lumen inferni precipitate osciausi sunt pidere. La luz del infierno consume a quienes osaron mirar. Mientras buscaba desesperadamente una solución, recordé los registros del cardenal Matteo Bellucci, el último guardián conocido del manuscrito. Localicé su diario en otra sección de los archivos del Vaticano, aunque estaba extremadamente deteriorado por el tiempo. El diario contenía relatos de su descenso a la locura. Bellucci describía cómo, al igual que yo, comenzó a experimentar sombras, voces y una constante sensación de ser observado. Sin embargo, lo que me dejó sin aliento fue su descripción de una figura encapuchada que aparecía en sus sueños, la misma que yo había visto en los míos. Según Bellucci, esta figura era el Demon Custos, o el demonio guardián, una entidad vinculada al manuscrito que tenía la tarea de vigilar al guardián y asegurarse de que nunca escapara de su destino.
Bellucci intentó destruir el manuscrito varias veces, pero cada vez que lo hacía, este reaparecía, intacto, en el mismo lugar donde había sido guardado originalmente. En las últimas páginas del diario, Bellucci escribió algo que me provocó escalofríos. Quien tome el manuscrito verá su rostro en el reflejo, pero no será él mismo. Será la sombra de aquello que lo ha poseído. Después de leer el diario, mi paranoia alcanzó un punto crítico. No podía evitar mirar por encima del hombro, sentir que alguien o algo estaba siempre conmigo. Fue una noche mientras me cepillaba los dientes cuando lo vi por primera vez. En el espejo del baño, mi reflejo no correspondía a mis movimientos. Cuando me incliné hacia adelante, el reflejo se quedó inmóvil. Y cuando me quedé completamente quieto, este sonrió, mostrando dientes afilados que no eran los míos. El terror fue tal que rompí el espejo con mis propias manos. La sangre de mis cortes cubrió el lavabo, pero el reflejo seguía allí, sonriendo desde los fragmentos rotos. Esa noche no pude dormir. Marcello volvió a contactarme al día siguiente. Había investigado más sobre el manuscrito y descubrió algo crucial: las sombras que me seguían no eran solo manifestaciones sobrenaturales. Según él, eran fragmentos de las almas de aquellos que habían intentado destruir el texto en el pasado. Son los guardianes anteriores, dijo con voz sombría. Están atrapados, y su única salida es que tú tomes su lugar. Esta revelación me dejó helado. ¿Era ese mi destino? ¿Convertirme en otra sombra más, atrapado en el limbo junto al manuscrito? El Vaticano comienza a vigilarme. Mis actividades no habían pasado desapercibidas. Una tarde, mientras regresaba a mi apartamento, encontré una carta sellada con el emblema del Vaticano. Era una citación para presentarme ante el Congregatio Pro Doctrina Fidei, la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo que antiguamente se conocía como la Inquisición. Sabía que esto significaba problemas. El Vaticano no toleraba que sus secretos fueran expuestos, y mi obsesión con el manuscrito estaba cruzando líneas peligrosas. La reunión fue breve pero intimidante. Frente a mí estaban 3 cardenales, todos con expresiones severas. Uno de ellos, el cardenal Ruggeri, tomó la palabra. Y Giulio, has violado los límites de lo que se te permitió estudiar. Este manuscrito no es solo un documento, es un peligro para tu alma y para todos a tu alrededor. Intenté explicarles lo que estaba enfrentando, pero Ruggeri me interrumpió. El manuscrito no se puede destruir ni estudiar. Debe permanecer sellado. Si persistes, enfrentarás consecuencias que ni siquiera nosotros podemos controlar. Salí de esa reunión con más preguntas que respuestas. El Vaticano claramente sabía más de lo que me estaban diciendo, pero no iban a compartir esa información conmigo. Sin embargo, una cosa era clara: estaba solo en esto. Esa noche, mientras revisaba nuevamente las páginas del manuscrito, vi algo nuevo. En la última página, apareció una frase que antes no estaba allí. El guardián tiene 2 opciones: aceptar su destino o enfrentar el abismo. No entendía del todo lo que significaba, pero una cosa era cierta: el tiempo se estaba acabando. Las sombras se hacían más fuertes, más presentes. Y sabía que, si no encontraba una solución pronto, el manuscrito no solo consumiría mi alma, sino también mi cordura. El manuscrito me había elegido, y cada vez era más evidente que no habría escapatoria. ¿Pero qué significaba enfrentar el abismo? ¿Era esa mi única salida? Mientras las sombras se cerraban a mi alrededor, me di cuenta de que el verdadero enemigo no era el manuscrito, sino el secreto que el Vaticano intentaba ocultar a toda costa. La noche posterior a mi reunión con el Vaticano, algo cambió. Estaba sentado en mi escritorio, contemplando el manuscrito, cuando escuché 3 golpes secos en la puerta. Eran casi las 3 de la madrugada, una hora en la que nadie debía estar despierto, y mucho menos buscando mi atención. Abrí la puerta con cautela, y allí estaba un hombre vestido con un traje negro impecable. Su rostro era inexpresivo, casi artificial, pero sus ojos ardían con una intensidad antinatural. Y Giulio Romano, soy enviado del Vaticano, dijo en un tono frío y neutral. Mi nombre es Padre Anselmo, y he venido a ayudarte a resolver tu situación. El alivio que sentí inicialmente fue reemplazado rápidamente por desconfianza.
Anselmo no llevaba crucifijo, ni una Biblia, y su presencia irradiaba algo perturbador. Sin embargo, la desesperación me obligó a escuchar. El manuscrito no es lo que crees, continuó, tomando asiento sin esperar invitación. No es un documento, Julio. Es un portal. Anselmo me explicó lo que el Vaticano había ocultado durante siglos. El manuscrito, conocido como De Profundis Codex, no fue escrito por humanos. Según él, fue dictado a un monje en el siglo VI por una entidad que se hacía llamar Veritas Obscura, un demonio disfrazado de ángel que prometió revelar los secretos del universo. El monje, atrapado entre su fe y su curiosidad, transcribió las palabras de la entidad. Pero al hacerlo, abrió un vínculo entre nuestro mundo y algo que Anselmo solo describió como el abismo. Las tragedias y fenómenos paranormales asociados al manuscrito eran el resultado de esa conexión. Cada guardián que ha intentado destruir el manuscrito ha fracasado porque no es un objeto físico, explicó. Es una idea. Y las ideas no pueden destruirse, solo transferirse. Su explicación me dejó sin palabras. No era solo una maldición, era una trampa diseñada para perpetuar su existencia, vinculándose a quien se atreviera a estudiarlo. El Vaticano te dio 2 opciones, pero olvidaron mencionarte una tercera, dijo Anselmo, inclinándose hacia adelante. Puedes entregarlo. ¿Entregarlo? ¿A quién? ¿A su creador? La sugerencia me dejó helado. Según Anselmo, el ritual del Clavis Infernum no estaba diseñado para cerrar el vínculo, sino para devolver el manuscrito al abismo de donde provenía. Sin embargo, realizar este ritual requería un sacrificio. El alma del guardián debía acompañar al manuscrito al otro lado. Es la única forma de liberarte y evitar que siga reclamando más víctimas. El dilema era aterrador. Si no hacía nada, las sombras consumirían mi vida lentamente, como lo habían hecho con Matteo Bellucci y otros antes de mí. Si realizaba el ritual, mi alma quedaría atrapada en el abismo para siempre. Esa misma noche, las sombras se hicieron más audaces. Mientras preparaba los elementos necesarios para el ritual, velas negras, sal consagrada y una daga ritual proporcionada por Anselmo, las luces comenzaron a parpadear. Las sombras ya no se escondían en los rincones. Ahora ocupaban toda la habitación, moviéndose como un mar oscuro y denso. Una voz surgió de entre ellas, profunda y resonante. No puedes escapar, Julio. La figura sin rostro apareció de nuevo, esta vez más clara que nunca. Su presencia llenó la habitación con un frío que calaba hasta los huesos. En su mano llevaba una especie de libro, pero no era el manuscrito. Era algo más antiguo, más oscuro. Si realizas el ritual, te condenas. Si no lo haces, te devoraremos lentamente. La voz se convirtió en un coro de susurros que parecían provenir de todas partes y ninguna al mismo tiempo. Pero había algo en mí, un pequeño vestigio de fe, que me permitió ignorarlos y seguir adelante. Al amanecer, todo estaba listo. Anselmo y yo nos dirigimos a un antiguo monasterio abandonado a las afueras de Roma, un lugar que, según él, estaba alineado con las fuerzas necesarias para completar el ritual. El aire era denso, y el ambiente, ominoso. Encendí las velas y tracé el círculo con la sal consagrada. En el centro coloqué el manuscrito, que parecía casi vibrar, como si estuviera vivo. Anselmo comenzó a recitar en latín mientras yo sostenía la daga. Las palabras llenaron el aire, y una luz roja comenzó a emanar del manuscrito. Entonces, ocurrió algo que no esperábamos. Las sombras se materializaron dentro del círculo, atrapadas pero furiosas. Las sombras tomaron forma humana, cada una representando a un guardián anterior. Matteo Bellucci estaba entre ellos, su rostro desfigurado por siglos de tormento. Y Julio, no lo hagas, rogó una de las figuras. No sabes lo que hay al otro lado. Pero ya era demasiado tarde. La luz roja se intensificó, y el manuscrito comenzó a flotar en el aire. Las sombras gritaron al unísono, un sonido desgarrador que parecía romper la realidad misma. Anselmo me miró con desesperación. Ahora, Julio. Tomé la daga y la clavé en el manuscrito. En ese instante, todo se detuvo. El tiempo pareció congelarse, y fui arrastrado hacia el círculo por una fuerza invisible. Anselmo intentó sujetarme, pero fue inútil.
Desperté en un lugar que no puedo describir con palabras humanas. Era un vacío infinito, lleno de formas y colores que no tenían sentido. Allí estaba la figura sin rostro, esperándome. Bienvenido, guardián, dijo con un tono casi burlón. Ahora eres parte de esto. Mi cuerpo comenzó a desintegrarse y sentí como mi esencia era absorbida por el abismo. Pero antes de perderme por completo, vi algo que nunca olvidaré, millones de almas atrapadas, todas guardianes anteriores, todas gritando en silencio. Según los registros encontrados más tarde, Anselmo fue encontrado inconsciente en el monasterio. Sobre el altar no quedaba rastro del manuscrito, solo la daga ritual y un charco de sangre que no pertenecía a él. Anselmo regresó al Vaticano con la esperanza de que el manuscrito había sido destruido. Pero semanas después, apareció de nuevo en los archivos, exactamente en el mismo lugar donde lo había encontrado originalmente. Mi historia termina aquí, pero sé que no será la última. El manuscrito siempre encuentra un nuevo guardián, alguien lo suficientemente curioso o desesperado como para abrirlo. Y cuando lo haga, mi sombra estará allí, susurrando desde el abismo, esperando la llegada del próximo. El manuscrito nunca desaparece. Su existencia es un ciclo eterno de sufrimiento y curiosidad humana. Y mientras existan almas dispuestas a buscar lo prohibido, el abismo siempre tendrá un nuevo guardián.